En Colombia, la censura y la autocensura son una problemática vigente en los medios de comunicación y en los periodistas. Sin embargo, a partir del 2006, estos casos empezaron a sistematizar por la Fundación para la Libertad de Prensa, más conocida como la FLIP. Recopilamos las voces de grandes periodistas que han trabajado en la televisión, radio y prensa escrita en Colombia, aquellos que durante años y en un momento específico de su vida fueron amenazados o censurados, ya sea por doctrinas políticas o directamente por los medios de comunicación a los cuales trabajan. Para abordar el tema de la censura, primero definámoslo. Por eso, le pedimos a varios de estos periodistas que definieran para ellos qué es la censura. A ver, pues para mí, censura es el acto a través del cual se bloquea una información o una opinión por parte de un poder que no quiere que se conozca. No, la censura es, bueno, es una mordaza. Lo que quiere la censura es que no se diga algo que incomode. Entonces la censura puede venir de cualquier persona o entidad que tengan poder. Desde la mamá, desde el papá, hasta los profesores, los maestros, el jefe de la empresa, el alcalde, el gobernador, hasta el presidente, hasta el rey. Entonces, eso es la censura. Una herramienta del poder, porque la gente le tiene miedo a la verdad. La censura es el silenciamiento de una idea, una noticia, un hecho, una palabra o alguna idea o noción por parte del poder. Y cuando el poder decide silenciar cualquier cosa o a una persona, pues es censura. Uno de los casos más polémicos en la televisión pública colombiana fue el caso de Los Puros Criollos, programa que se emitía por Señal Colombia, la cual era presentada por Santiago Rivas. Llegué a ser presentador de Los Puros Criollos. Mi nombre es Santiago Rivas y esto es Los Puros Criollos. Y ahí ocurre una cosa que es un fruto ahí, como un producto colateral del machismo sistémico de este país, y es que cuando uno es presentador hombre le dicen periodista y cuando uno es mujer periodista le dicen presentadora. El caso de censura en RTBC es una censura que tiene unos matices, porque es que cuando uno habla de la censura uno se imagina las películas en donde hay un estado totalitario, ¿no?, que coge a culatazos de rifle a los periodistas y les rompe los vidrios o les quema los medios, cosa que también ha pasado en este país. Hacía parte de un colectivo que estaba peleando contra la ley Mintic. Esta ley está mal. La ley Mintic fue un proyecto de ley que corrió desde el gobierno Santos, a finales del gobierno Santos, que fue archivada y heredada por el gobierno Duque, a la que nosotros le hicimos oposición cuando yo vi en Twitter un tweet de RTBC promoviendo la ley Mintic, que afectaba directamente a la televisión pública además. Y yo les hice un tweet muy mordaz y muy furioso diciendo: ustedes no tienen por qué abrazar iniciativas del gobierno. Y también conseguimos un espacio en la puya. Terrible, angustiosa perspectiva, Paulino. Y lo que hizo la gerencia de Juan Pablo Vieri fue, apenas salió el video de la puya, mandar a quitar de la parrilla las repeticiones de Los Puros Criollos. Lo que yo quiero es salir del tema de Puros Criollos. Si ya cumplió la primera temporada, no se repite un capítulo más, ¿no? Entonces, claro, es un matiz de censura muy leve, porque simplemente están quitando una repetición. ¿Cómo supimos nosotros que era censura? Porque lo quitaron abruptamente. Yo no sabía exactamente cómo se había llevado a cabo, no tenía ni idea que existía un audio tan diciente. 7:30 de la noche. lo cambiamos de horario. Matamos la producción. Lo ponemos 3 de la mañana. No tengo ni idea. Pero no puede ser. Pero sí tenía claro que algo había habido raro ahí. No, pues es una absoluta ridiculez. Es decir, pues es una movida arbitraria y autoritaria por parte de una fiscalía que no sabe para qué sirve la fiscalía. Pues estaban diciendo que ella utilizó información confidencial para provecho propio. Y ahí hay dos, o sea, en esa sola frase ya hay dos errores. La primera es que eso no es información confidencial. Todo lo que se hable en oficinas públicas por parte de funcionarios públicos
que concierna a asuntos públicos es público. Y lo otro es que esa información no fue utilizada en provecho propio. ¿Qué ganó Diana Díaz? El segundo caso no solo ha vivido una censura a lo largo de su vida, sino una especie de silenciamiento sistemático de acuerdo a sus ideales y opiniones. Se trata de Gustavo Álvarez Gardiazabal, un escritor cuya novela más conocida es Cóndores no entierran todos los días. Es un político colombiano que dedicó gran parte de su vida a trabajar en los medios de comunicación y en la cual se resalta su participación en el programa de radio La Luciérnaga. He sido censurado a lo largo de mis ya casi 60 años de ejercer el oficio. Yo me la he pasado censurado. A mí me han echado de toda parte. Usted está hablando con el único muerto que ya echaron de un cementerio sin que se haya muerto. A mí me echaron del cementerio libre de Circasia porque consideraron que no podían cumplir los requisitos que yo 30 años atrás había firmado. Pero también me echaron con todo derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana cuando publiqué un texto que yo creí que era una novela. Yo no sabía escribir, tenía capacidades, pero no sabía escribir, llamado Piedra Pintada, en donde me atreví a cuestionar duramente a Monseñor Félix Henao Botero, rector magnífico de la Universidad Pontificia Bolivariana, y con todo derecho, como les digo. Al día siguiente de haberla repartido en la puerta de la universidad, al otro día me echaron con todo derecho. Yo empecé a escribir en el periódico Occidente, periódico conservador, laureanista de Cali. Y cuando toqué el tema conservador desde un ángulo que no era el mismo que compartía el dueño del periódico, que era el senador Álvaro H. Caicedo, pues mi columna no fue publicada. Pasaron 2 o 3 situaciones similares y me aburrí. Y en una de ellas, creo que se me fue la mano, no recuerdo cómo sería. Lo cierto es que me dijeron, se va. En este país, la picardía y la corrupción van primero. El doctor Fernando Gómez Martínez, dueño del periódico El Colombiano de Medellín, que me había leído en los periódicos conservadores de provincia, me invitó a que escribiera 2 veces a la semana en El Colombiano. Lo hice durante 32 años. Tenían una diferencia, era que cuando no podían publicar una nota porque iba contra sus principios morales, me mandaban una notica explicándome. Y las tengo clasificadas en un folder especial porque me devolvió muchas y me daba gratitud ver cómo el Señor me decía, sabes, Gustavo, que esto no puede publicarse. El tema nos preocupa. Y le ponía un gancho. Entonces, en esas condiciones, pues yo me fui acostumbrando a la censura y uno se va convirtiendo en autocensurado para evitar ese contratiempo. En el colombiano tenía amplitud. Lo hice también en La Patria de Manizales, cuando hice las famosas denuncias con 3 años de anticipación del descuido en que se tenía el volcán del Ruiz y lo que iba a pasar. Por ahí las he publicado en una novela que ha tenido mucho éxito, Los sordos ya no hablan, en donde se dice claramente lo que iba a suceder y los sordos no oyeron, y entonces ya no hablan porque murieron. Y un día resolvieron no publicarme y no me dijeron más, no me dijeron ni adiós, entonces no volví a publicar y creo que fueron mis acusaciones sobre el volcán del Ruiz las que generaron esa protesta generalizada. En el colombiano, donde me habían resistido, donde yo había resistido, estaban en algún pretexto de campaña y yo escribí una nota sobre la posibilidad de que el fiscal Gómez Méndez fuera candidato presidencial. Y hice una radiografía de él y la consecuencia fue terminante. El periódico, por medio de Ana Mercedes Gómez, me escribió una nota diciendo que prescindía de mis servicios. Ahí terminaron 32 años en el altar del sacrificio del doctor Gómez Méndez. Lo que me honra, pues el doctor Gómez Méndez
fue la persona que también me censuró cuando empecé a ejercer la política, y entonces me abrieron un proceso por haberle vendido una estatuilla a la mujer de un narcotraficante. Y lo que necesitaban era frenarme, lo lograron. Cuando decía que cuando llegué a la Luciérnaga, pues montamos con Peláez un programa realmente muy delicioso. Gozamos muchísimo, tanto él como yo, como buena parte del elenco que estaba allí y sobre todo los oyentes. Y obviamente Caracol pues tenía como asesor fundamental al yerno de Peláez, que había sido secretario privado del presidente Santos y tenía una gran relación con él. Entonces comenzaron a protestarle por intermedio del yerno a Peláez para que no me dejara decir tanta cosa que yo decía en la Luciérnaga, que en ningún momento ni era mentira, porque todo lo demostraba papel en mano. Apretaron tanto que se le volvió incómoda la situación a Peláez dentro de su casa. Peláez se reúne conmigo y me dice: en julio, yo no voy a ir más, voy a presentarle renuncia, a ver si nos dejan más libertad, me quitan este dolor de cabeza y podemos avanzar. A la semana siguiente me llama y me dice: mira, ya estuve con ellos y ¿sabes cuál fue la respuesta? ¿Qué día se va? Y el 24 no me llamaron porque era Navidad, pero el 26, que era día hábil, yo estaba en mi apartamento de Cartagena cuando recibí la llamada de Gustavo Gómez diciendo que él asumía la dirección de la Luciérnaga, pero que él no podía trabajar conmigo. Le dije: ah, bueno, muchas gracias, muy amable. Fui asaltado por 6 hombres, 5 de ellos con pistola 9 milímetros platinada. Nos amarraron a la viejita que hacía el aseo y a mí. A mí no me amarraron, me sentaron en una silla y me pusieron la pistola aquí. Durante 1 hora, mientras me vaciaban los computadores, esculcaban en toda la casa y finalmente se llevaron la plática de mi billetera cuando la devolvieron con los papeles. Eso obligó a que me pusieran escolta y me tuve que aguantar una escolta durante muchos años. Pero aquí estamos, censurado y gozando, diciendo lo que pienso. Julio César González, más conocido como Matador, el caricaturista que ha trabajado en diversos medios de comunicación como El Tiempo, Semana, Sojo, Don Juan, entre otras, también ha pasado por temas de censura y amenazas. En especial estamos viviendo una campaña política y en las campañas políticas se manejan muchos intereses y se manejan muchas pasiones. En la campaña política del 2018, que yo empecé a dibujar a Iván Duque como un cerdo, empezaron a arreciar desde el Centro Democrático comunicados y mandaban a decir insultos y ese tipo de cosas, hasta que llegaron amenazas de muerte. Incluso de un partidario del Centro Democrático de Cali, ha llegado y con fotos con todos los líderes del Centro Democrático. Fue una época tenaz porque aparte de eso también llegaron otro tipo de amenazas de otro tipo de gente. Entonces, uno al principio obviamente no va a decir, yo estaba cagado de miedo, da susto por uno y por la familia. No es lo mismo que en las redes sociales le digan que usted es un hijo de puta. Me mandaban incluso memes con la foto de mi papá enfermo, pero uno tiene que entender que eso no lo controla uno y lo que tiene que hacer es tomárselo con humor. Pero una amenaza de muerte ya transgrede el código penal y puede que esa persona en el fondo no quiera hacerle algo, pero estamos en Colombia y alguien puede retomar esa idea y decirle: sí, matemos a este hijo de puta, como le sucedió a Jaime Garzón y a otros tantos periodistas. La carga emocional debe estar en uno, o sea, en mí, y no transmitirle esa angustia a la gente que uno quiere. Obviamente ellos se van a angustiar, claro. Dicen: ahorita van a matar a este marica, ¿cómo hacemos para el entierro? Y todo ese tipo de vainas, pero bueno. Morir en Colombia es una de las vainas más fáciles.
Obviamente uno no puede ser estúpido y pensar que en un país como estos se pueda decir lo que se puede decir. No deja de ser, no deja de ser esperanzador el hecho de que la caricatura sea un vehículo para llevarle un mensaje a la gente, para abrirle un poco los ojos de todo este mierdero que pasa en el país. Yo creo que la caricatura no debe tener límites, al igual que el humor. Blado dice que no existe la censura, sino una censura previa. De pronto en estos últimos años, en los últimos 10 años, con la aparición de las redes sociales y estos grupos minoritarios que se ofenden por todo, muchas veces uno caza peleas con esos grupos. Porque siempre que usted emita su opinión a través de una caricatura o a través de la palabra hablada o escrita, siempre va a haber alguien que se va a ofender. Siempre uno va a ser el hijo de puta para alguien. Pero nosotros tenemos un derecho que es la libertad de expresión. Pero bueno, de todas maneras, uno al principio no duerme, uno piensa todo el hijo de puta día. Cuando uno coge el carro, dice, bueno, me pueden matar aquí. Esperemos que no pase nada, pues. Como hemos podido notar, ser periodista o trabajar en un medio de comunicación en Colombia no es tarea fácil. Contar la realidad de lo que pasa en el país puede llegar a ser como atarse una soga al cuello. En el 2020, los Reporteros Sin Fronteras, quienes son una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender la libertad de prensa a nivel mundial, coloca a Colombia en el puesto 130 de 180 países en su índice de libertad de prensa. Esto nos dice, y junto a otros relatos que ya hemos escuchado, que en Colombia es un país donde la censura periodística es una problemática real y vigente que lleva años en el periodismo colombiano. Combatirla es nuestro deber. Por suerte en Colombia ya existen varias formas de denunciar y proteger a los periodistas, como por ejemplo la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, quienes son los que acompañan, protegen y sistematizan los casos de censura en Colombia. Tanto periodistas como ciudadanos estamos en la misma lucha, en la lucha por la libertad de prensa.